En Perspectiva, en el Balotage 2024, es presentado por Infoland, conocimiento en tecnología y empresas. Universidad CLAE, toma parte en esta comunidad educativa. Carper, tu Chevrolet, marca Carper. Y Montecuir, tu casa necesita Montecuir. Abrimos, señoras y señores, esta edición especial de la Mesa de Análisis Político en Perspectiva. Estamos el lunes 25 de noviembre del año 2024, en el día después del balotaje. Estamos con Fernanda Boidi a distancia. ¿Qué tal, Fernanda? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Un poquito más fuerte, a ver. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ahora sí te escuchamos. Daniel Chaschetti, buen día. Buen día. Adolfo Garcé, ¿cómo te va, Fito? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Y saludo también a Ernesto Nieto allá en Salto. ¿Está también? Porque no lo veo en la conexión. Sí, ahí está. Ernesto, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bueno, lo veo, pero no lo escucho. No, ando por acá. Bueno, ahora sí, Ajá, le puso suspenso. Bajo diluvio estamos acá, mirá. hace horas. ¿Sí? Mirá. Bueno, hola. Sí. Te estamos escuchando con algún, no sé, retraso ahí, con algún delay. Vamos a ver si lo solucionamos. Vamos al tema, vamos al primer encare que les proponemos hoy. La coalición republicana no continuará en el poder luego de que ayer su candidato Álvaro Delgado no se impusiera, resultara derrotado en el balotaje frente al Frente Amplista Yamandu Orsi. Pese a que las encuestas auguraban una definición muy reñida, la coalición de izquierdas terminó imponiéndose ya claramente por 4 puntos, o 3, que fue el número que se manejó inicialmente a las 20:30 cuando se dieron las primeras proyecciones de escrutinio. Visiblemente emocionado, Delgado reconoció la derrota sobre las 21:30. Pero prometió que el oficialismo, la coalición republicana, continuará vigente ahora como oposición. Además, le tendió la mano al futuro gobierno de Orsi, apelando al concepto de gobernabilidad tal cual fue acuñado en su momento, a fines de 1984, por Wilson Ferreira Aldunate. Y sepan que también vamos a votar aquellas cosas que mientras no vayan contra nuestros principios esenciales y no estemos tan de acuerdo, pero sean necesarios para que el país avance, también pueden contar con nosotros. Eso se llamó gobernabilidad. Y hoy es el mensaje que les quiero dar. De tranquilidad, de paz, de gobernabilidad. Detrás de él, en el estrado, se encontraban los ex candidatos presidenciales de partidos de la coalición, también dirigentes de los partidos miembros del oficialismo, bueno, y familiares de Álvaro Delgado. Los rostros eran apesadumbrados. Detrás, a su vez de ellos, la pantalla proyectaba una bandera nacional que ondulaba y una consigna: la coalición festeja la democracia. Empecemos por acá, si les parece, el análisis. Empecemos por la derrota del oficialismo, sus causas y bueno, y lo que implica para el futuro que se viene. Empezamos contigo, Fito. Bueno, ¿cómo no? Sí, habría que hablar de muchas cosas a la vez, ¿no? Por un lado, de cómo le fue al gobierno, de sus méritos, de sus problemas, de los problemas que le vinieron de afuera y de los problemas, de los errores no forzados. Y por otro lado, habría que hablar de la campaña. Mira, sintetizando, el gobierno gobernó con viento en contra, eso hay que reconocerlo. Primero pandemia, después la sequía, después el problema del tipo de cambio con Argentina.
Yo ayer pensaba, ¿no? Viendo lo que pasó en Salto y Paysandú, a ver cómo lo interpreta también Ernesto, que está allá, ¿no? Bueno, ¿hasta dónde esa victoria del Frente Amplio en Salto y Paysandú puede tener que ver con ese factor que fue muy importante en 2023? Y un gobierno que arriesgó, que yo digo, trabajó y arriesgó, y por ejemplo, en materia de educación y en materia de seguridad social, tomó riesgos. Por otro lado, una campaña... antes de la campaña, ¿no? Por otro lado, los errores, que yo los sintetizaría en dos errores que yo creo que el gobierno pagó muy caros. Primero, el talante jacobino del gobierno. Jacobino, a ver, ¿en qué sentido? El talante jacobino, es decir, esto que se mostró durante todos estos años, con muy pocas excepciones, esto de gobernar sin el frente, pactando todo lo menos posible, que empezó con la ley de urgente consideración de 500 artículos, que siguió con no dialogar durante la pandemia, con en ningún momento tomar el guante que el Frente Amplio, al menos en el plano discursivo, ofrecía, ¿no? El Frente Amplio es cierto que desde los primeros días, desde fines de marzo, hablaba de unidad nacional y de pactos. Entonces, más bien un gobierno que para mí tuvo el tono de le vamos a dar una lección al Frente Amplio para que vean que podemos gobernar mejor que ellos y sin ellos. Yo creo que ese fue el talante del gobierno. Y creo que lo pagan caro. Y lo otro que pagan caro, me parece, es la sucesión de escándalos, ¿no? 1, 2, 3, 4 ministros que renuncian, Astesiano, Marcet, etcétera, etcétera. ¿No? Estuvimos 3 años y medio, de, digamos, titulares que venían por ese lado, ¿no? Con corrupción o con olor a corrupción o con... Bueno, en fin. El gobierno, todo ese paquete, el Frente Amplio haciendo una oposición muy firme y una campaña del gobierno, una campaña del Frente Amplio económica, diría yo, de bajo riesgo, con un candidato que termina funcionando, porque logró transmitir, me parece, honestidad y sensibilidad a los problemas de la gente, y una campaña del gobierno que fue también económica en el sentido de no logró vender la idea de... No logró vender un sueño, no logró... Fue demasiado tibia, no apostó fuerte a la agenda que una parte de su propia base electoral le reclamaba, que era la agenda liberal. Creo que fueron muy tibios, y esto, y más con la idea de acercarse al frente que de diferenciarse, y la figura de Ripoll resume todo esto. También estaría la discusión, supongo, a propósito del propio candidato, ¿no? Cierto. A propósito de Álvaro Delgado, candidato presidencial. Sí. Pero bueno, lo dejo acá anotado, sumado a este esqueleto que acaba de plantear Fito, porque puso ahí arriba de la mesa como una hoja de ruta, ¿no? Un punteo sobre el cual discutir, al cual ustedes, no sé, le agregan, le sacan. Daniel, te escucho a ti. Sí, mira, yo creo que como siempre, son múltiples causas. Algunas se vieron en octubre. Ya en octubre se veía que el tamaño de la coalición se había encogido. Yo miraba los números del gobierno y en verdad si no hubiese tenido todos los episodios de escándalo, de corrupción, para mí podía ganar perfectamente. Para mí, o sea, estoy de acuerdo, hay muchas cosas, pero creo que lo más grave es eso. Yo creo que hay mucha gente que se hartó, ¿no? Como que le pareció que era demasiado, ¿no? Y esta idea de que, bueno, de que es un caso aislado, el presidente zafando, ¿no? Parece que yo creo que eso es una causa muy grande. Cuando uno mira América Latina, encuentra que los casos de los escándalos y los casos de corrupción son muy dañinos, y me parece que ese es el gran factor. Respecto a la campaña, yo creo que hicieron lo que pudieron, ¿no? O sea, mirá, yo publiqué una nota en la diaria de algo que hago en todos los referéndums, en todos los balotajes, que es calcular la probabilidad que tiene cada candidato, porque primero el balotaje, la única novedad que tiene es que le da una segunda chance al segundo, ¿no? Claro. Como método es extremadamente sesgado, ¿no?
En ningún deporte existe algo así, ¿no? Hay revanchas y luego hay finales. Acá se abre otra discusión que es el instrumento del balotaje, ¿no? Yo lo detesto y yo desearía con toda la gana del mundo modificarlo. Pero bueno, eso es otra discusión que más adelante en todo caso se dará. Pero lo cierto es que para que el segundo le gane al primero, eso ocurre en un tercio de las elecciones con segundas vueltas. Yo tengo una gran base de más de 150 segundas vueltas, de más de 150, elecciones con segundas vueltas, y lo que sabemos es que la reversión se produce, cada 3 segundas vueltas se produce una reversión. Y la reversión puede obedecer a muchas cosas. Una forma de calcular la probabilidad es ver el tamaño del segundo y la distancia. Corriendo esas dos probabilidades, esas dos variables, la probabilidad de Delgado era 15%. Era un poquito más, 14 era la calle Pou en el 2009. 2014, ¿no? 2014 era 14. Sí, en 2014. Tenía también una probabilidad muy baja la calle Pou. Pero, por ejemplo, la calle Pou en la elección del 2019 tenía una probabilidad del 30%. Ya no era... Entonces, digamos que era muy difícil. Yo creo que hicieron la campaña que pudieron, muy desprolija, en cierto modo. ¿Desprolija? Sí, y contradictoria, porque por un lado el candidato decía que quería, no sé, negociar, sacar al Uruguay entre todos, y por otro lado sus cuadros, sus mandos medios decían cosas muy duras, ¿no? Por ejemplo, el lema mi patria sin izquierda, ¿no? Que lo retuiteó Da Silva, Bordaberry. Da Silva dijo que se había arrepentido, ¿no? Está bien. Que había sido un error, un impulso, bien, pero, no había leído bien lo que estaba retomando. Pero no hubo una censura, ¿viste? Se dejó correr, se dijeron cosas muy groseras, llamar tribilina a Orsi, ¿no? Yo nunca lo había visto así, ¿no? O sea, cuando Tabaré Vázquez usó el término pompita, fue duramente censurado y él lo dejó de usar. Entonces me parece que bueno, hicieron la campaña que podían. Un partido es más eficiente que una coalición. Eso lo sabemos, es algo que la ciencia política lo ha estudiado. Y en las segundas vueltas el Frente Amplio alinea a todos sus votantes fácilmente y la coalición no puede porque tiene dilemas de acción colectiva. Hay free riders, hay gente que viaja sin pagar el boleto. Yo creo que hay muchísimos dirigentes del Partido Colorado que no pagaban el boleto y querían... Porque claro, es un dilema de acción colectiva porque todos persiguen un objetivo común del cual se van a beneficiar, pero no todos hacen el mismo esfuerzo. Entonces vos mirabas a Bordaberry y ponía algún tuit, iba a algún acto, pero no estaba recorriendo todo el país. Y para mí el ejemplo de darlo todo es la calle Herrera en el 99. ¿Te acordás, Fito, que estábamos maravillados? El tipo recorrió todo el país. En aquel caso fue la decisión de Luis Alberto Lacalle Herrera de apoyar a Jorge Valle. Exacto. En aquel balotaje, ¿no? Ojeda hizo un esfuerzo, ¿no? Pero Ojeda tenía también la contradicción de que él hace una la campaña hacia octubre, no la hace en base al partido, la hace, es una campaña muy personalista, entonces luego tiene que ir a pedir el voto partidario, en una lógica típicamente partidaria, porque y no es lo mismo, ¿viste? Porque ya hay como una secuencia contradictoria. Entonces yo creo que bueno, hicieron lo que pudieron, yo sé que trabajaron mucho. Y ayer se veía, ¿no? Las caras de Sazón, creían que podían ganar. A mí me gustaría después hablar de lo que pasó a partir del jueves, porque yo creo, estoy asombrado. Yo no estaba en Uruguay, estaba en Asunción, y yo miraba de lejos, y se instaló un escenario de paridad absurdo. Ahora volveremos absurdo. A eso. Por supuesto que vamos a ir al análisis sí. de las causas del triunfo de Yamandu Orsi en su fórmula con Carolina Cose. Ahora estamos viendo qué pasó. ¿Por qué Álvaro Delgado tuvo los números que tuvo? ¿Por qué, entre comillas, perdió? Seguimos. Vamos ahora, después de las intervenciones iniciales de Adolfo Garcés y Daniel Chaschetti, vamos con Fernanda Boidi. Muy bien.
Bueno, yo creo que podemos pensar en dos tipos de explicaciones que son complementarias y que son tentativas, porque para la mayoría de ellas no hay evidencia, o al menos no hay evidencia sólida. Una tiene que ver con la cuestión más estructural, ¿no? De algo de lo que esbozaba Fito, también mencionaba Daniel. Vos tenés un gobierno con alta aprobación. Yo honestamente no sé qué tanto han pegado, seguramente algo por acumulación, los episodios de corrupción, pero la aprobación presidencial siguió siendo muy alta y la de la gestión del gobierno también. De hecho, probablemente eso fue uno de los principales activos que tenía Delgado en su campaña. En una mirada de más largo plazo, decís, bueno, había dos mitades, ¿no? Una un poquito más grande que la otra. La mitad que ratificó a Lacalle en el balotaje, en algún punto se podía leer como esa mitad un poquito más grande que, apenas más grande que ratificó la LUC, lo mismo con la votación a la coalición en octubre, pero sin embargo hubo un corrimiento muy importante de votos entre octubre y noviembre. Entonces es obvio que las explicaciones estructurales, más de mediano y largo plazo, no alcanzan para entender o para explicar qué es lo que pasó en este proceso electoral, en esta elección en segunda vuelta. Entonces ahí sí nos vamos más a la coyuntura. Y tenemos cuestiones de los candidatos, tenemos cuestiones de las campañas. Yo coincido con Daniel en esto de que la campaña de Delgado, que es en quien estamos haciendo el foco ahora, fue un poco errática. Puedo entender que tenía el objetivo de apuntar a diferentes públicos al mismo tiempo, pero la segmentación no se vio de un modo tan claro, ¿no? Es decir, necesitaba retener a los votantes coalicionistas y antifrentistas, pero al mismo tiempo, sobre todo en el último tramo de su campaña, hubo como un viraje, así, no, bueno, hay un mandato de acuerdo, hay un mandato de unidad. Y esa es una interpretación tal vez errónea de qué es lo que quería la ciudadanía, porque lo comentábamos la otra vez, la voluntad del colectivo no existe. O sea, no hay algo así como la voluntad del pueblo. Lo que tenés es sumatoria de voluntades individuales, y la sumatoria de voluntades individuales no es simplemente el promedio. Vos tenés un porcentaje de gente grande que quiere ir para un lado, que apoya una opción, y otro porcentaje muy grande que apoya la otra. Y Mirá, acá tengo a Fito que aprueba lo que estás diciendo. Sí, no me ves porque acá la cámara tiene unos problemas. Che, pero sí, me parece importante ese punto que señala Fernanda. Después me gustaría detenerme un poco en eso. ¿Seguís, Fernanda? Y si vos mirabas una muestra muy poco representativa, por supuesto, del electorado del electorado nacional y en particular del electorado de Delgado. Pero si vos mirabas el tuit de Delgado ayer, cuando elige otra vez en el cierre de campaña hablar de la gobernabilidad y los valores republicanos y demás, le llovieron críticas, ¿sí? Por esto de perdiste por tibio, te tendrías que haber diferenciado más del Frente Amplio. Entonces, me parece que sea un compás interesante para tratar de entender mejor qué es lo que quieren los electores o la mayoría de los electores. Tenemos claro que hay un conjunto grande de electores, probablemente los que definieron que tal vez ni siquiera saben lo que quieren o medio que les da lo mismo y votaron en función de X o de X, Y y Z, de múltiples variables. Pero el mandato de acuerdo que se vio tan claro en los dos discursos, yo no tengo tan claro que sea realmente una demanda ciudadana extendida. Y por último hacemos la intervención de Ernesto. Completamos la ronda con Ernesto y su comentario. Bueno, primero perdón porque no puedo estar en el escritorio. Ustedes van a ver de fondo ahí que tengo unas puertas con diseños que es de cuando las hijas todavía vivían en el hogar. Pero bueno, te cuento a los oyentes. Problema, a ver, son dos puertas, ¿no? Dos puertas verdes. ¿Y qué dice una y qué dice otra, Romina? Una dice maíz, otra dice frijoles. Sí, y había oyentes muy intrigados a propósito de tu vaca. Bueno, ya lo que cuento. Bien la aclaración. Tanto Fito como Daniel, que conocen mi casa, saben que esta es la parte alta de la casa, donde tengo buena señal de internet porque Salto está bajo tormenta. Y en el escritorio directamente era imposible. Entonces me vine para acá. Las hijas ya crecieron y se fueron del lugar, entonces la casa va quedando vacía. Son cosas que pasan. O sea que no se piensen que estoy en ningún hostel ni ninguna cosa rara, ni que ando por ahí de mochileando. No, estoy en mi casa. Planta alta de mi casa que va quedando medio en desuso. Bueno, estamos con
con el lado del que perdió, yo coincido con Fernanda en que hay que marcar dos cosas. Coincido con muchas cosas que han dicho los compañeros, voy a intentar no repetir, pero me parece que hay dos elementos. Un elemento más que tiene que ver con el gobierno, cómo le fue al gobierno, y otro que puede tener que ver con, bueno, ¿y qué cosas pasaron en la campaña? Y creo que en la sumatoria de los dos hay elementos que ayudan a comprender por qué la coalición puede haber perdido. Yo voy a poner ejemplos para hacer esto más sustantivo, ¿no? Los casos de escándalos y o presunta corrupción, en algunos casos fueron muy graves y tuvieron consecuencias institucionales, para mi gusto, inéditas. Y yo voy a poner un caso de Salto. Lo de Salto Grande fue inédito. A ver, pero fue inédito porque tuvimos hasta una resolución del Parlamento y el gobierno no escuchó a nadie. Esa es la verdad. No escuchó ni siquiera a sus propios legisladores que dijeron, esto está mal, hay que revertirlo. No lo tomó en cuenta. Entonces hubo toda una sucesión de hechos. Lo segundo que quiero decir, en todas las mediciones que nosotros hicimos entre internas y octubre, medimos 10 departamentos. 10 departamentos. En todos, a la calle le iba bien, o relativamente bien, o muy bien, pero el gobierno estaba sistemáticamente 10 puntos más abajo. Entonces, cuando el presidente no puede ser reelecto, ¿tiene tanto sentido mirar la aprobación del presidente? Pues nosotros tenemos departamentos en donde la evaluación del gobierno era un 40% negativa y el presidente un 50%. Y por más que la calle se puso a full en la campaña y estuvo con el corte de cinta, dale que te dale, dale que te dale, la gente no lo podía reelegir. Y esa cuestión de que el liderazgo se transfiere, y en Uruguay la experiencia además que tenemos que el delfín designado por el presidente, por lo general le va mal. Por lo general. Acá Entonces, Ernesto acaba de tocar dos puntos que faltaba encarar, ¿no? Uno, la popularidad del presidente, cómo había jugado o no había jugado, pero es un factor del que se habló mucho a lo largo de este año. Y dos, esta anotación que yo tenía marcada por acá, en Uruguay los delfines de los presidentes de la República no ganan. Por lo menos desde que se volvió a la democracia en el año 1984, ¿no? Y eso vale incluso para aquellos casos en los que el partido fue reelecto, digamos, en los que el partido continuó en el gobierno. Cuando el partido continuó en el gobierno, por ejemplo, el Partido Colorado, ¿no? Después del gobierno 2 de Sanguinetti, o dentro del periodo del Frente Amplio, cuando el partido continuó en el gobierno, nunca ganó el delfín del presidente, ¿no? Entonces, eso como cuestión un poquito más que tiene que ver con la performance del gobierno, de la coalición en el gobierno. Ahora, y para intentar ir rápido, porque hay mucho para hablar, más allá que después todo el mundo dice, estuvieron como 3 horas, se van volando. Entonces, yo cuando me invitaron de nuevo dije, che, ¿no será que la gente se aburre? Y me dijeron, de ninguna manera, no se aburre. Bueno, si la gente no se aburre, nosotros seguro que no. Una campaña electoral, yo uso una metáfora que la aprendí trabajando con alguien que sabe de campañas electorales. Una campaña electoral es como una orquesta donde tiene muchos instrumentos y hay una partitura. El director de la campaña electoral es el candidato y su núcleo más duro de asesores, que generalmente son políticos, 2, 3, 4 personas. Y esos dirigen la partitura y todos tienen que tocar afinadamente. Sonó mucho más afinada, fue mucho más coherente de principio a fin la partitura de la campaña de Orsi Cose, después de octubre, que la de Delgado Ripoll. ¿Tá? No tuvo grandes traspiés, no tuvo grandes disonancias. Ustedes ya señalaron varias disonancias que hubo en la campaña oficialista, por decirle de alguna manera. El presidente decía una cosa, es más, el candidato a presidente dijo una cosa sistemáticamente hablando contra el Frente Amplio en el debate y un día después estaba saliendo a decir que debe incorporar a Frente Amplistas o que le gustaría tenerlo a Orsi. O sea, hubo muchos desarreglos, pero además quiero señalar otro menos visible quizás desde Montevideo. Los que hacen las campañas en el interior son los dirigentes que caminan las ciudades y los pueblos. No tiene absolutamente nada que ver el desempeño que vimos en octubre, donde por ejemplo el Partido Colorado tuvo internas muy competitivas por ver quién era el diputado de cada departamento, con lo que vimos ahora. Free Riders. Es decir, exacto, las campañas territoriales jugaron su papel. Y cuando miremos, se analiza en el mapa, que ya lo podemos ver, del desempeño, van a ver que sistemáticamente la coalición baja
y sistemáticamente el voto a Orsi con relación a octubre crece. Y esos son efectos mucho más de dirigencias locales que se ponen al hombro, que compiten porque tienen incentivos en octubre, y que no es lo mismo acá. Y el último punto que voy a decir algo diferente. Hablando de campañas electorales, y como los que me conocen saben que soy un absoluto melómano y en otra vida era músico, tuvo muchos mejores jingles la campaña del Frente Amplio, por escándalo. Y alguien puede decir un jingle, sí, un jingle. Es una pieza estratégica de comunicación. Por escándalo fue mejor, que quizás no haya sido el mejor de la historia ni del Frente Amplio ni del Uruguay, seguro, pero fue mucho mejor. Sí, por ejemplo, se lo ha criticado por descafeinado, ¿no? Pero efectivamente sí. Era un jingle muy entrador, ¿no? Muy entrador, muy emotivo, Emiliano, ¿no? Sobre todo, Emiliano, cuando hicieron la versión plena, que no se animaron a dar un paso más, porque si a la versión plena lo hubieran cerrado con una versión candombeada, el éxito hubiera sido total. ¿Ah? Pero lo hicieron mejor. El jingle de Delgado nunca sonó en la campaña porque no era bueno. A diferencia de lo que tuvimos 5 años atrás, cuando por escándalo fue mucho mejor las piezas musicales que se le hicieron a la calle Pau. Esto lo digo como un ejemplo, y por ahí cierro. Hemos tenido 4 intervenciones iniciales largas, pero consideran los oyentes jugosas, ¿no? Todas incluyeron puntos que hay que tener en cuenta a la hora de evaluar, buscar causas de la derrota de Álvaro Delgado con Valeria Ripoll en este balotaje de ayer. Enseguida, a ver, después de esta breve pausa, ya vamos a la conversación entre los integrantes de la mesa. Romina, ¿qué están diciendo los oyentes? ¿Incorporamos algún mensaje también? Mira, alguno de los que llegó respecto específicamente al análisis que estamos haciendo, ¿no? De por qué perdió el gobierno. Bueno, Delgado, dice Leonardo, Delgado hizo una campaña ambivalente. Para invocar a Wilson se acordó tarde y quedó a contrapierna. Muy desdibujado el proyecto político y los modos de gestión que ofrecía, por ejemplo. Volvemos. ¿Con quién? ¿Con Fito? ¿Con Hay un Daniel? punto ahí interesante, ¿viste? Porque yo ayer en las redes veía que, bueno, ¿viste? Cuando tu partido pierde, empieza la gente como a hacer una catarsis y empieza a tirar sus parecer en las redes. Y yo veía que había un argumento que era que fuimos demasiado tibios. Fito lo manejó. Claro. Y me hizo acordar a cuando perdió el Frente en el 2019. Que, es cierto, claro. O sea, no fuimos suficientemente de izquierdas. Y la verdad es que para mí no... Ese punto no es como es ad hoc, es traído a los pelos, ¿no? Porque la coalición tuvo un programa y la calle Pou lo aplicó, ¿no? Incluso la medida más costosa, que era subir las jubilaciones, la edad de jubilaciones y hacer la reforma, adentro del gobierno había gente que no la quería hacer, Delgado no la quería hacer, y la calle Pou la impulsó porque era un compromiso de campaña. Entonces me parece que criticarlo ex post, luego de que toda esta gente decía que era uno de los mejores gobiernos de la historia, es como un argumento tirado de los pelos. Yo no creo que pierdan por eso, como no creo que en el 2019 el Frente Amplio haya perdido por no ser suficientemente de izquierda. Me parece que las causas hay que buscarlas en otros lugares. Mirá, ahora, sí, perdón. como decía, ¿Fernanda? perdón, Fernanda, quería seguir No, vos. parte de las críticas de esta tibieza, yo creo que iban mucho más dirigidas a Delgado y su discurso en el último tiempo que al gobierno. Solo esa aclaración en relación a mi intervención previa sobre el punto. Mirá, siguiendo ese punto, viste, es una discusión interesante. ¿Cómo se convence a la gente, ¿no? A los famosos indecisos, ¿no? En una campaña electoral, ¿cómo los convences? A mí me parece que para convencer a los indecisos también tenés que decir cosas sustantivas. A ver, una campaña que fue como de curitas, ¿no? Lo hemos hablado muchas veces, Emiliano, tú lo dijiste hace como, no sé, 5 meses, ¿no? Es decir, a ver, uno que te dice te voy a poner la curita acá, el otro dice no, te voy a poner 1 centímetro más para acá. Lo que no tuvo, me parece, la campaña de Delgado, pero tampoco tuvo la calle Pou como presidente, a diferencia de otros gobiernos, fue la instalación de un sueño, de un horizonte, ¿no?
Sí, lo más parecido en la campaña de Delgado a un sueño fue el objetivo ese de que al final del próximo periodo Uruguay sea el país más desarrollado de América Latina. Claro, que desapareció. De la campaña prácticamente desapareció porque la campaña de Delgado fue básicamente una gran defensa del gobierno. No, y apostar al miedo. Apostar al miedo. Si el remate fue, nosotros ofrecemos certezas y del otro lado... Claro. Y del otro lado, el peor Frente Amplio de la historia. Sí, ¿no? por eso, esa es una expresión que tiene que haber tenido su incidencia en todo esto. ¿Es una decisión de campaña? Desde luego. Esa era la idea fuerza. Sí. Entonces, vos decís, invitás a soñar, pero es difícil invitar a soñar cuando tu decisión es esa. Bueno, a ver, y te agrego otro factor desde el punto de vista del discurso Delgado y de lo que dice Fito de la falta de un sueño, ¿no? Sí, de ambición. No, la insistencia en el razonamiento que proponía Delgado, si Uruguay tiene que enfrentar otra crisis como la de la pandemia, ojalá que no, por supuesto que no la deseamos, ¿a quién elegiría usted para que estuviera al frente? Argumento del miedo. Claro, no era algo muy estimulante tener que razonar de esa manera. ¿no? Déjenme terminar. Para mí, cuestionar la credibilidad del frente tenía pila de sentido. Pila de sentido. Sobre todo la credibilidad del frente en lo que tiene que ver con política económica, por ejemplo, pila de sentido. Solo vos ves eso. Bueno, pues 15 años creciendo. A ver, Chasque, no me interrumpas. Bueno, está bien. No me interrumpas. Está bien. No lo interrumpas, lo estoy amparando en el uso de la palabra. Porque una cosa son los 15 años del Frente Amplio, otra cosa es ahora el Frente Amplio. Si no gobernó todavía. Bueno. Esperá el 1 de marzo para criticarlo, por lo menos. Estás adelantando a criticar. Pero a ver, Chasque. No, te digo... pero déjame terminar. Bueno, terminá y después yo te respondo. Sí. Mirá, yo lo que creo es esto. Ahí tenía, me parece, para mi gusto, ahí tenía un argumento la campaña de Delgado. Creo que no explotó bien algo que para mí estaba estaba servido en bandeja, que es, a ver, en un país donde a la gente le preocupa tanto el costo de vida, donde todo el mundo sabe que el país es caro, ¿no? Donde es tan fácil de hacer el argumento liberal. El argumento liberal para bajar el costo de producir y de vivir, dirían ellos, es muy fácil de hacer. El argumento de apertura, más mercado, desregulaciones, es un argumento muy sencillo. Lo vimos en Argentina, lo vemos en el mundo por todos lados. Podrían haber hecho más insistentemente este argumento, ¿no? Yo creo que había una parte del electorado de la coalición que iba por ese lado, ¿no? Que pedía más audacia por ese lado. Creo además que la calle Pou tampoco fue en ese sentido, tampoco ayudó en ese sentido, porque yo me remonto a la década del 90, en la década del 80 y sobre todo en la década del 90, hubo una gran, para usar una expresión que circula mucho, una gran batalla cultural. Es decir, hubo argumentos todo el tiempo, el liderazgo colorado, el liderazgo blanco, decía todo el tiempo, lo que precisa este país son reformas liberales, apertura comercial, reformar el Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso la calle Herrera, durante su gobierno, a pesar de tener minoría parlamentaria, de tener problemas para sostener sus coaliciones que se le fueron desgranando todo el tiempo, tuvo una gran ofensiva por ese lado. Fue un gobierno en ese sentido muy, ¿cómo puedo decir? Muy audaz en el plano discursivo, en el plano de qué tipo de país hay que construir. Y creo que la calle Pou en ese sentido no. La calle Pou trató de cumplir con su programa, administró algunas crisis muy difíciles, pero no instaló una idea de hacia dónde había que ir, y creo que en ese sentido no ayudó el propio Delgado. A ver, Chasquete, ¿qué ibas a decir ahora que terminó Fito? No sé, la verdad es que yo estoy asombrado, ¿no? Porque hasta hace 24 horas era todo perfecto y ahora apareció de repente este argumento que me tiene sorprendido. ¿Tú decís que en Fito apareció? No, en general, lo escucho en todos lados, y es síntoma de la derrota. Eso lo vi en el 2019 con el Frente Amplio. Nos alejamos de las organizaciones sociales, nos olvidamos de esto, de lo otro, pero 24 horas antes nadie lo tenía sobre la mesa. Entonces yo estoy un poco sorprendido. Yo creo que en Uruguay se gana compitiendo hacia el centro. Fito escribió un libro precioso con Jaime Jafé mostrando cómo el Frente Amplio se fue al centro y rebajó el programa. Y lo que hizo la calle Pou fue lo mismo. Parado en la posición del herrerismo clásico,
no le ganaban nunca más al Frente Amplio. Talvi y la calle Pou movieron la coalición al centro. Ahora, ¿le están proponiendo moverse al extremo? No le van a ganar durante varias elecciones al Frente Amplio. No le van a ganar, porque se compite hacia el centro. Y todos lo sabemos. Por favor, seguimos. Vamos con Fernanda Boidi. Yo creo que se competía hacia el centro. Me parece que si algo nos ha mostrado la evolución de la política latinoamericana reciente, es que incluso para Uruguay, donde todo pasa más lento y todo está mucho más amortiguado por nuestro sistema y nuestras instituciones, las preferencias ciudadanas no son lo que eran, los modos de la política y de los políticos de llegar a la gente no se pueden quedar en lo que eran. Y me parece que entonces nuestras categorías de análisis y los lentes a través de los cuales vemos cómo se dan esos vínculos entre ciudadanos y políticos tienen que ser también ayornados. Entonces, me parece que todo aquello que fue válido para entender la política hasta ayer tiene que ser revisitado. No estoy diciendo que tengamos que refundar necesariamente nuestras categorías de análisis, pero me parece que tenemos que ser bastante más humildes y más abiertos para poder captar qué es lo que pasa con estos nuevos electores, con esta nueva manera de vivir la política que también se da en Uruguay. Tengo una pregunta. Sí. Mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué vamos a poner todo sobre la mesa y revisitarlo? Fue una elección. En una elección gana uno y pierde el otro. Sí. ¿Por qué? No entiendo. ¿Qué aspecto de la teoría... Me gustaría que me expliquen. Sí. ¿Qué aspecto de nuestras teorías no explican el resultado de ayer? Bueno, no. A ver, vamos a escuchar a Ernesto también. ¿Puedo decir algo? Sí. Claro, estoy asombrado. Antes de que saquen el facón del todo ahí. No, es que yo estoy un poco sorprendido. Tengo que andar con cuidado. Hasta hace 24 Sí, horas... estoy atento. Emiliano, sobre la mesa. sigamos con algunas viejas categorías, pero que para mí sirven. Daniel decía, esto es una elección. Ya fue. Bueno, en una elección compiten personas. Sistemáticamente en todos los estudios previos que teníamos de octubre, el nivel de simpatía y de conocimiento que, fundamentalmente en el interior, que es donde nosotros más trabajamos, hacia Orsi era superior al de Delgado. Sistemáticamente. A veces 10 puntos, a veces 12 puntos, a veces 15 puntos. En todos los departamentos. En departamentos en donde gana después el Partido Nacional en octubre. Sin embargo, el nivel de simpatía hacia Orsi era mayor y tenía más conocimiento. Recién cuando nos acercamos a octubre, Delgado descontó en algo esa ventaja, pero siempre Orsi estuvo por encima. Es decir, lo que intento decir es, hay algo también muy elemental. Me parece que Orsi conectó bastante mejor, sobre todo con esos indecisos, en este tramo de la campaña que va entre octubre y la segunda vuelta. Y conectó mejor a partir de elementos muy humanos, que no tienen tanto que ver con las propuestas. Quizás tampoco tengan que ver tanto con lo discursivo. Tienen que ver con elementos de la personalidad del candidato. ¡Qué casualidad! Volvemos a tener después de como 100 años un presidente del interior de la República. Y que conecta y que hace que el Frente Amplio mejore sustantivamente su performance en el interior después de 5 años. ¡Qué casualidad! Bueno, yo no creo que eso sea casualidad. Y no creo, por eso vuelvo a la metáfora de la partitura, de que la partitura que le armaron para Orsi, que muchos decían, sobre todo en octubre, que no había tenido tampoco grandes puntos, de que había que machacar con la corrupción, de que esto no tuvo grandes disonancias. Para algunos puede haber sido una partitura light. Pero ¿saben qué? Detrás de esa partitura había una candidatura y una fórmula que no desafinó, que fue coherente, y que Orsi se mostró en cada mano a mano que pudo, en sus salidas a territorio, como un ser absolutamente cercano, simpático, bastante más en el principio de la campaña del balotaje que Delgado. Delgado al final se puso a tono en eso, pero capaz ya era tarde. Voy tirando elementos ahí. Y esto tiene que ver con la elección de los candidatos. Ahora, cuando también dicen que Delgado no era, y dan esa explicación, yo les digo, ¿y quién era? ¿Había uno mejor que Delgado en la coalición republicana? Porque tampoco ayudó mucho que la noche de la primera vuelta Ojeda saliera hablando de lo que habló, y tampoco ayudó que faltando 3 días para la segunda vuelta, Ojeda saliera diciendo, bueno, estamos convencidos, sigo convencido que me hubiera gustado ser a mí el candidato. A ver,
Ojeda era mejor que Delgado. Planteaba una pregunta válida recién Ernesto, ¿no? ¿Qué otro candidato tenía la coalición republicana? Yo pregunto, para terminar con este segmento, el factor Valeria Ripoll. Lo mencionó al pasar hace un rato Adolfo, Fito, Garcés. ¿Qué dicen los demás? ¿Cuánto incidió en este resultado? No tengo Hizo claro, ruido y desafinó. Digo eso nada más. Sí. A ver, ¿por qué? Dos palabras más. ¿Por qué hizo ruido y desafinó? Bueno, yo es la primera vez en mi vida que veo que se anuncia una fórmula y la mitad de la tribuna abuchea y silba. Primer señal. Al interior del partido que llevaba la fórmula no cayó bien. Y segundo, durante toda la campaña tuvimos alusiones a que era sentida como alguien de afuera. Hubo que hacer mucho esfuerzo por instalarla y porque la reconocieran como alguien que venía a sumar. Un esfuerzo que normalmente en las campañas no hay que hacerlo. No hay que hacer los esfuerzos. Y hubo que hacer de la dirigencia de la coalición, fundamentalmente del Partido Nacional, un esfuerzo enorme. Y a eso le agrego un elemento más, anecdótico si se quiere. Yo me encontré con gente, electores comunes y corrientes, con los cuales uno en el interior a veces habla más fácilmente porque estos chicos y todos nos conocemos, electores de partidos de la coalición en la primera vuelta que me dijeron no voy a votar a Delgado Ripoll, porque a Ripoll no la voto. Sí. Chum, tenemos que hacer una encuesta después. Mirá, A ver, es estamos con poco Sí, tiempo para par de este cosas. bloque. A ver, sí, Fernanda. A ver, Fernanda, dale. Un par de cosas sobre eso. Yo creo que las dos campañas tuvieron inconsistencias. El tema de los impuestos entre Orsi con Odone y Odone sí, Odone no, es una inconsistencia grande. Evidentemente no permeó o no fue evaluada significativamente, pero sí lo es. Eso por un lado, pero supongo que tendremos oportunidad de referirnos después nos a toca eso. analizar, Después, claro, Ripoll, el triunfo de Yamandu Orsi. es un gran signo de interrogación, porque estamos diciendo no hay que correrse, algunos dicen, bueno, no hay que correrse al centro, el camino no es ese. Bueno, pero con Ripoll se buscaba de algún modo apelar a un público con una sensibilidad no tradicionalmente blanca. Entonces, Pero está bien, yo entiendo esa idea, pero pregunto, ¿fue eso lo que ocurrió con Valeria Ripoll? Porque cuando se la presentó fue interesante evaluar ese papel que podía jugar. Y sin embargo, el papel de Valeria Ripoll estuvo muy concentrado en pegarle al Frente Amplio, ¿no? No tanto en jugar justamente por el lado que tú estabas mencionando, Fernanda. Sí, esa se supone que era un poco la intención. Es verdad, a veces las campañas tienen intenciones y los resultados no son los deseados. Valeria Ripoll en el mano a mano luce ser muy buena, pero por más que Uruguay es un país pequeño, es difícil que trillando el mano a mano o en los intercambios con la gente, donde tal vez aportaba una cercanía que Delgado no, pudiese haber sido un factor determinante para convencer al electorado, que por otra parte había un conjunto del electorado que tenía rechazos. Vuelvo a mi punto original. Tenemos electorados mucho más segmentados que antes, mucho más difíciles de comprender. Hubo encuestadoras que presentaron 20% de voto, no sabe, no contesta o indeciso a 6 días de la elección. Entonces, insisto en el punto, no son los electores a los que veníamos acostumbrados hace tiempo. Para cerrar, dos palabras, Sí, Daniel, sobre Valeria Ripoll. Un error grave de campaña. Sí. Una intrusa en la cultura del Partido Nacional y de los partidos tradicionales. Un mal diagnóstico o evaluación sobre su potencial, porque ella no era ni siquiera del Frente Amplio, estaba a la izquierda del Frente Amplio. Y tercero, casi que jugar con fuego, ¿no? Porque podía haber sido la vicepresidenta de la República sin cero experiencia, ¿no? Yo pensaba, era la más novata de todos y la íbamos a colocar al frente del Poder Legislativo. Entonces digo, para mí ahí eso es un error muy grave y lo van a tener que pensar un poquito. Hubiese funcionado mejor, yo que sé, Lema, viste, un varón, está lleno de tipos que son buenos, pero bueno, quisieron descubrir la pólvora como Daniel Martínez, ¿no? Daniel Martínez, también, tremendo error en 2019. Yo pensé, nadie va a volver a cometer el error de Daniel Martínez y Delgado lo comete. Sí, Fito, cerramos, ahora sí. Sí, ¿te acordás que quedamos sorprendidos? Esa noche quedamos sorprendidos acá mismo, a la mañana siguiente de la elección primaria. Dijimos, che, esto suena muy raro.
Yo diría, una decisión arriesgada, valiente de Delgado, que no salió bien, que partió de un diagnóstico seguramente equivocado, que no salió bien porque Ripoll ni siquiera fue electa diputada, ¿no? Es decir, no funcionó. Ella trabajó muchísimo, militó muchísimo, pero no funcionó.